Muy bien, en la lección anterior habíamos creado una animación sencilla con un solo objeto. El objeto se desplazaba a través de esta área de trabajo. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a intentar generar una especie de movimiento, una secuencia de movimientos, y para ello lo que vamos a utilizar son 4 objetos. Entonces, ustedes recuerden que los objetos los podemos encontrar acá. Aquí podríamos utilizar el icono de personas y buscar aquellos que nos interesan. En mi caso, o para el efecto de este ejercicio, he elegido 4 objetos. En el que el personaje está, digamos, recostado sobre el piso. Luego tenemos este objeto de acá, en el que aparentemente este personaje se pone de pie. Como ustedes pueden ver, he tratado de que la posición inicial de estos objetos, donde quiero que aparezcan inicialmente, sea contigua, entonces de tal manera que da la apariencia de que este objeto se pone de pie, como aquí. Y luego sobre esta misma posición he utilizado 2 objetos más, en el que aparentemente el personaje se estira, y finalmente uno en el que empieza a correr por alguna razón. ¿De acuerdo? Entonces, el aspecto a considerar para generar la animación está en qué momento este objeto aparece o desaparece. Cuánto tiempo asignamos al efecto de aparecer o desaparecer. Y básicamente eso lo regulamos en la línea del tiempo. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Vamos a utilizar primero el objeto de entrada. Queremos que aparezca inicialmente este objeto. Entonces, si ustedes se fijan, estamos estableciendo que al hacer clic en este primer objeto, la entrada vaya desde la línea de tiempo en 0. Hemos dejado aquí un tiempo de 0.4 segundos, más o menos, un poco más, 0.6 segundos, de tal manera que el objeto permanezca en esa posición. Incluso lo hemos prolongado hasta acá, hasta 1.4 segundos. Pero el efecto de salida, ¿sí?, lo hemos puesto aquí como un efecto de desvanecerse, ¿sí? Hemos escogido el efecto de desvanecer y hemos recortado el tiempo en el que ese efecto va a ocurrir. Como ustedes pueden ver, aquí yo puedo desplazar y puedo hacer más lento el efecto de desvanecerse, ¿sí?, o lo puedo hacer más rápido acortándolo aquí, ¿sí? Recuerden que con esto yo puedo regular la velocidad en la que el efecto ocurre. Entonces vamos a poner, digamos que un instante así para que desaparezca. Inicialmente no he puesto ningún efecto de entrada. El objeto va a aparecer aquí recostado y lo que va a suceder es esto. Miren aquí, si yo arrastro la línea del tiempo, el objeto que yo he seleccionado, va a ocurrir esto, ¿sí? Arrastrando el marcador de línea del tiempo, miren cómo empieza a desaparecerse. Y en este instante, un poco antes del 1.4 segundos, como ustedes pueden ver, empieza a aparecer el objeto 2. Entonces, para regular eso, para configurar el momento en que aparece el segundo objeto, es muy sencillo. Elegimos el segundo objeto, que es lo hemos puesto en la posición en la que el otro objeto termina. Entonces, hasta aquí. Inicialmente, recuerden que para poner este objeto acá, lo único que he hecho es poner objetos, selecciono el personaje y lo ubico en esta posición, ¿sí? Entonces, para este objeto, fíjense que el punto de inicio es precisamente un poco antes del 1.4. La animación se genera cuando yo manejo estos tiempos de entrada y de salida. Y lo que estoy generando aquí es básicamente, fíjense, he puesto también el efecto de aparecer. En cambio, en este caso, aquí estoy utilizando el efecto de aparecer, ¿sí? Y hemos calibrado aquí de tal manera que este efecto de aparecer sea bastante rápido, ¿sí? Podríamos prolongar un poquito más, algo así, de tal manera que sea un poquito más lento, y tenemos ya el efecto de aparecer. Veamos lo que sucede si
arrastro este marcador de línea del tiempo, lo que vamos logrando aquí. Entonces recuerden que el primer objeto es el que está recostado. Cuando llegue este momento del desvanecerse, va a empezar como a desvanecerse y empieza a aparecer el otro objeto. ¿Ok? El objeto va a aparecer durante un instante, que hemos puesto aquí, hasta 2.5 segundos. Y nuevamente, para este objeto hemos utilizado el efecto de desvanecerse. Y lo vamos a hacer un tanto lento aquí, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí. Es un poco lento, hemos alargado, ¿sí? Hasta que aparece el tercer objeto. Nuevamente volvemos a repetir, pero debo tomar en cuenta estos tiempos, ¿sí? El manejo del tiempo. Entonces recuerden, para este objeto tenemos este tiempo de entrada, este tiempo en el que no pasa nada y este tiempo de salida. Cogemos el segundo objeto, tenemos este tiempo de entrada que básicamente es la secuencia del movimiento anterior y este es el momento de salida. Observen que sale casi en el 2.5 a los 2.5 segundos. De ahí se termina el efecto de desaparecer de este objeto. Esto es la entrada y esta es la salida del objeto. Incrustamos el tercer objeto en la misma posición donde estaba el anterior, fíjense. Ahí mismo ponemos, una vez que insertamos el objeto desde acá, lo ponemos en la misma posición. Y nuevamente manejamos el tiempo de entrada y salida acá, para este objeto ahora. Este objeto va a empezar a entrar entre el 2.1 y 2.5 en la mitad. Recuerden que el otro objeto duraba hasta el 2.5. La idea es que más o menos coincidan. Mientras el uno sale, el otro entra. Nuevamente he utilizado el mismo efecto de entrada de aparecer. Y en la salida hemos utilizado, aquí básicamente no estamos utilizando ningún efecto, ¿sí? Aunque podríamos utilizar el desvanecer. ¿De acuerdo? Veamos lo que vamos logrando si arrastramos la línea del tiempo. Aquí podemos ir viendo qué es lo que sucede. Miren cómo va cambiando. Ahora empieza a desvanecer y aparece el otro objeto. Si ustedes se fijan, es muy posible que yo necesite incluso desplazarme un poco más. Entonces, y ahí aparece el otro objeto. Y aquí se empieza a desvanecer hasta un poco antes del 3.6. ¿Sí? En el 3.6 se desvanece por completo. Y bien, hasta ahí hemos manejado tres objetos. Tenemos un cuarto objeto que es el personaje que sale corriendo desde la misma posición. El momento en que yo inserto el objeto, debo tener cuidado de que parta del mismo sitio. Y entonces configuramos nuevamente el tiempo de entrada y el tiempo de salida. Y si ustedes se fijan, aquí también estamos configurando el efecto con el que entra, ¿sí? Y el tiempo en el que entra este objeto, que es bastante rápido, como ustedes pueden ver, es corto aquí. Podemos alargarlo así para ver el efecto. Y luego el efecto de salida, que es básicamente de volar, el efecto volar, de tal manera que salga corriendo, ¿sí? Aparentemente sale corriendo. Veamos qué pasa desde el inicio. Pongamos aquí ver escena. Recuerden que lo que hemos hecho es manejar los tiempos de entrada y de salida de cada uno de estos cuatro objetos que hemos puesto aquí. Hemos manejado la secuencia a través de los tiempos de entrada y de salida y a través de efectos, de tal manera que los efectos estos de aparecer o desaparecer coincidan en el mismo rango, ¿sí? Ese es básicamente el truco que hemos logrado. Veamos lo que tenemos hasta aquí. ¿De acuerdo? Ustedes habrán escuchado aquí una musiquita, cómo se hace eso, cómo se incluye un sonido. Básicamente hacemos clic aquí en sonido y lo que he hecho hasta el momento es utilizar una de estas tres pistas que están disponibles para ser utilizadas. Aquí hay otras que están disponibles pero que requieren pago. Yo estoy utilizando esta pista de aquí.
Pero también podría yo subir una locución, podemos grabar como un archivo de audio en MP3 o subir nuestra propia música, pero debemos tener cuidado de que sea un archivo de MP3 de hasta 5 megabytes. Basta con que pongamos la opción usar y el archivo ya está insertado acá. Finalmente, vamos a poner un fondo, de tal manera que esto tenga un poquito más tenga algún efecto. Vamos a poner este fondo de aquí. ¿Listo? Hemos insertado el fondo y ahora veamos nuestra película por completo. Pues bien, una vez más, hemos seguido algunos pasos para insertar. En este caso, hemos combinado 4 objetos, hemos insertado música y hemos insertado un fondo. Hagan uso de su creatividad y creen su propia animación combinando varios tipos de objetos, insertando un fondo e insertando sonido. Nos veremos en el próximo tutorial.